Primo Guy es toda una celebridad en las redes sociales. Su nombre real es Neider Yesid López Uñate y con solo 23 años responde a gran parte de la responsabilidad del Frente 36 de las FARC que delinque en el departamento de Antioquia. Es el hombre que se ha convertido en tendencia en TikTok presumiendo joyas de oro, fusiles miniatura enchapadas en oro y casas de lujo que ocupan sus familiares. Una comodidad que solo se podría explicar producto del pacto de no agresión firmado de por debajo de la mesa con algunos integrantes del ejército y esa facción de la disidencia de Calarcá para no atacarse en regiones como por ejemplo el departamento de Antioquia. Una situación similar ocurre en el departamento del Cauca, donde la disidencia, pero la de Mordisco, ha alardeado en camionetas de alta gama tranquilos, con total libertad y entre civiles. Por ejemplo, en Jambaló, que ha sido blanco de ataques terroristas durante la última semana. Son dos botones para la muestra de cómo la disidencia de las FARC se ha fortalecido y no tiene ni Dios ni ley en algunas zonas del país donde tienen libre locomoción, libre comunicación y rápida capacidad de recuperarse de golpes de un ejército que, dice la información revelada por Noticias Caracol, está infiltrada por una facción de la disidencia. Todos son disidentes o de Mordisco o de Calarcá, que han negado, por ejemplo, el secuestro de Miguel Ayala y su manager, y los que ayer simultáneamente atacaron con explosivos una base militar del ejército en el departamento de Arauca. Es una pequeña radiografía a 9 años de la firma del acuerdo de paz sobre estos disidentes que no adhirieron justamente a ese proceso de paz y que hoy tienen al gobierno y a la fiscal general Luz Adriana Camargo en medio de una situación muy tensa, muy compleja y de la mayor gravedad que de momento no tiene ninguna explicación oficial. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana, 37 minutos. La Secretaría de Salud de Bogotá prohibió el uso de un lote de un medicamento que sirve como anestesia y que habría provocado hasta la muerte de mujeres embarazadas y maternas, pero también daños neurológicos. Se trata del lote 20B25001, que llegó desde la India. Se llama bupivacaína de clorhidrato, un medicamento que se utiliza como la anestesia local a la hora de hacer una cesárea, un parto natural, un bloqueo. Por eso es un medicamento que está directamente relacionado con las mujeres en embarazo. La sospecha es que ese lote en específico causó efectos adversos graves y por eso la orden de no usarlo más, de retirar las cajas que vienen por 10 ampolletas que están almacenadas en hospitales, en quirófanos, en farmacias y en bodegas. Ese medicamento se va a poner en una cuarentena mientras avanzan con la investigación, una investigación que además se está enfrentando a que los síntomas son diversos y todavía difíciles de identificar. Por eso la alerta sanitaria en Bogotá, donde se le dio la orden a las clínicas y a los hospitales, no solo de retirar el medicamento, sino de empezar a buscar a las mujeres a las que en las últimas semanas les pudieron aplicar este medicamento y ahora habrá que hacer un monitoreo, un seguimiento que debe ser de mínimo 48 horas, pero que podría extenderse dependiendo de los síntomas que, como advierte también el INVIMA, pueden ser muy diversos. El INVIMA, que también autorizó esta importación de ese lote desde la India, pero que ahora extendió la alerta para evitar el uso del medicamento en todo el país, no de todo el medicamento, solo del lote específico que llegó desde la India. Si usted tuvo un bebé hace poco o tiene alguno de esos síntomas atípicos y difíciles de entender, como dolores de cabeza, fiebres o cualquier novedad neurológica, debe ir de inmediato a la clínica, a la Secretaría de Salud de Bogotá o al INVIMA, donde están buscando a las mujeres a las que les hayan aplicado bupivacaína clorhidrato, que es el nombre técnico. Lo que se ha observado hasta ahora es que, producto de la escasez de medicamentos, están importando otros que causan alguna consecuencia cuando no se ha hecho bien el proceso, como es la alerta que tiene hoy la Secretaría de Salud de Bogotá. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue.
6 de la mañana, 40 minutos. Semana crítica y decisiva para la reforma tributaria, cuyos coordinadores y ponentes en las comisiones económicas conjuntas se reúnen el día de hoy para darle los toques finales y las últimas puntadas a este proyecto que permita arrancar su discusión en el Congreso tan pronto como mañana martes o tal vez pasado mañana. 16.3 billones de pesos de recaudo tributario en 2026 y cerca de 70 billones de pesos en los próximos 4 años siguientes. Un nuevo articulado que después de muchos cambios, de muchos ires y venires y después de muchos enmiendos, finalmente saca todas las medidas sobre combustibles, elimina el impuesto a la boletería superior a los 500.000 pesos, aligera el impacto en impuestos a cigarrillos, vapeadores y cerveza y modera el IVA del 19% para los vehículos híbridos, es decir, queda únicamente para aquellos de altísima combustión. Eso sí, mantiene sus grandes columnas vertebrales, que son los impuestos al patrimonio, el impuesto progresivo de renta, el IVA del 19% a los juegos de suerte y azar en línea, el 30% de ganancia ocasional para rifas, loterías y apuestas, con las herencias, eso sí, conservando el tope en VTs, sobretasa al sector financiero de 15 puntos adicionales y llevándola al 50%, sobretasa al carbón, igualándola a la sobretasa al petróleo, impuesto a la contaminación o impuesto al carbono, que sube 55% por tonelada de CO2, y el impuesto a las compras por Temu, Shein, Amazon o AliExpress, que operan bajo la figura de minimis, es decir, compras de bajo valor por correo postal de menos de $200 que venían eximidas del IVA del 19% según el artículo 428 del Estatuto Tributario Colombiano. Ley de financiamiento que es necesaria para completar la financiación del presupuesto del próximo año, pero que sin embargo se estrella contra 2 ponencias negativas, última de ellas ya con una docena de firmas, dañándole el caminado al proyecto del gobierno, siendo lo más probable que se le hunda este proyecto, lo que obliga al cuarto ministro de Hacienda a buscar un plan B, entre ellos el plan de reactivación económica, que ya pasó su primer debate en la Comisión Tercera de la Cámara y que lo que busca es una especie de amnistía o rebajas tributarias en sanciones, intereses y también en multas. 7 de la mañana, 38 minutos. Ayer el Papa León XIV emitió un mensaje en su cuenta de X. Él decía, y hago un resumen: he recibido con inmensa tristeza la noticia de secuestros de sacerdotes, fieles y estudiantes de Nigeria y Camerún. Esto tiene que ver con la noticia que ayer se vio en todos los medios, pero más allá muestra lo que está pasando con los cristianos en estos 2 países por ataques de grupos extremistas como el de Boko Haram. En Nigeria los datos señalan una crisis grave y sistemática de violencia contra cristianos, tanto en términos de muertos como de secuestros, con miles de víctimas y un ritmo que se ha vuelto sostenido. Según el informe de Intersociety, entre el 1 de enero y el 10 de agosto del 2025, es decir, los primeros 220 días de este año, fueron asesinados al menos 7.087 cristianos. Así como en ese mismo periodo, se estima que fueron violentamente retenidos o secuestrados al menos 7.800 cristianos. El informe traduce también esa cifra de muertes con un promedio de 32 cristianos asesinados por día durante esos 220 días de este año. En los últimos meses, estas acciones se han incrementado, pero no se tienen datos precisos. Según el dossier del 2025 de Open the Doors para Camerún, se menciona que al menos 100 cristianos han sido violados o sexualmente acosados en el marco de ataques extremistas. También se informa que miles de cristianos han sido desplazados en la región norte del Camerún a causa del ataque del grupo Boko Haram. No se trata de cifras precisas de muertos por estas persecuciones. Oye, después de leer estos datos, a mí particularmente me extraña mucho el silencio del mundo frente a esta situación. Mientras miles de cristianos son asesinados en Nigeria, más de 7.000 solo en este año, según los reportes señalados, pareciera que a nadie le duele. No hay marchas, no hay protestas en las grandes ciudades, no hay voces que se levanten con indignación por esta tragedia. Es como si nos hubiéramos acostumbrado a convivir con la barbarie, como si fuera una noticia más del día. Pero que quede claro, estamos hablando de hombres y mujeres que mueren por rezar, por creer, por querer vivir en paz. Y lo más desconcertante es la indiferencia global. Nadie se moviliza, nadie exige respuesta, nadie se atreve a mirar de frente este dolor.
yo dejo claro, todo tipo de barbarie tiene que causarnos indignación y tiene que ser fuente de protestas nuestras. Tenemos que manifestarnos en contra de ellas. Ahora, tampoco acepto las lecturas fanáticas de algunos cristianos que dicen que es lo anunciado en los textos bíblicos, como si Dios fuera un ser cruel que le gusta matar a los seres vivos. ¿Qué hacer?